las consecuencias de utilizar la fuerza para conseguir lo que uno quiere. Y este vídeo lo podemos relacionar con, obviamente, con el conflicto que hay ahora entre Rusia y Ucrania, pero también se puede aplicar a la vida personal. Y también la fuerza no solamente es una fuerza física, sino que también, por ejemplo, aplicar, digamos, una fuerza psicológica o intentar un abuso psicológico para conseguir aquello que uno quiere es también perjudicial. Y vamos a ver las consecuencias que tiene hacer esto. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que siempre que se utiliza la fuerza es por un deseo del ego. Es decir, el ego es una entelequia, algo que no podemos sentir físicamente, pero que se ha creado a nivel mental, ¿vale? Entonces, creamos esta entelequia, o se crea, la mayor parte de la humanidad la hemos necesitado durante un tiempo, y se crea esta entelequia para, digamos, sobrevivir. Es un mecanismo de supervivencia. Entonces, el ego, de repente, empieza a crear una fantasía, un mundo fuera de la realidad, un mundo propio, donde considera que todo el mundo tiene que, por decirlo así, obedecer sus deseos, ¿vale? Entonces, es el ego quien impulsa a la utilización de la fuerza. Y aquí ya vemos que el origen de esta fuerza es un origen, digamos, que ya sería corrupto, por decirlo así. Porque cuando surge una acción desde el ser, no se utiliza la fuerza, sino simplemente es una acción espontánea y natural que tiene, digamos, una base real y no una base ficticia del ego. Entonces, siempre que se utiliza la fuerza, hay un deseo, hay algo que no cuadra. El ego dice, esta realidad no me gusta, por las razones que sean, entonces voy a maquinar algo para que la realidad se acomode a mi deseo. Y incluso el propio ego no sabe por qué desea eso, sino que simplemente lo desea y va por ello, utilizando la fuerza. No hay una alineación entre el deseo y el ser, sino que es el ego el que lo quiere. Y esto se puede aplicar, como digo, a un conflicto bélico, pero a cualquier intento, cualquier maniobra que a nivel físico o a nivel psicológico que una persona haga para conseguir aquello que quiere. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que utilizar la fuerza demuestra debilidad en lugar de fortaleza. Hay un dicho que dice que poder hacer y no hacer es síntoma de fortaleza. Entonces, el que puede hacer, el que puede utilizar la fuerza y no lo hace, es un síntoma de sabiduría. Entonces, utilizar la fuerza demuestra que la persona es débil internamente. Por eso necesita demostrar la fuerza. Entonces, lo más natural es que las cosas vengan a uno sin esfuerzo. Si tú, por tu estado de conciencia, empiezas a expresar algo en el mundo de forma natural te lo va a conceder. Porque va a ser, digamos, una consecuencia natural a lo que una persona está ofreciendo al mundo. En cambio, cuando uno fuerza, lo que quiere es, digamos, que prevalezca su deseo frente a los demás. ¿Y por qué esa persona tiene ese deseo? Porque internamente se siente vacío, se siente débil o se siente poca cosa. Entonces tiene que demostrar con acciones de fuerza que es más de lo que realmente es. ¿Y qué consecuencias tiene? Esto es muy importante. A largo plazo, autodestrucción. Es decir, una persona que inicia la fuerza podrá conseguir algo a corto plazo, pero si veis, por ejemplo, eh, cómo, cómo han caído, por ejemplo, empresas que han utilizado mucho la fuerza con sus trabajadores o imperios que han utilizado la fuerza para, para conseguir aquello que quieren, tarde o temprano caen.
y de los líderes o las personas que inician ese movimiento acaban la mayor parte de las veces suicidándose. ¿Por qué? Inician una acción que tiene consecuencias inesperadas, porque sabes cómo empieza, pero no sabes cómo termina. Los deseos del ego son tan tontos que el ego no puede pensar más allá de un mes o 2 meses. El ego no puede pensar estratégicamente. El ego dice, quiero un deseo y lo voy a hacer ahora sí o sí, pero no se da cuenta del efecto boomerang que tiene. Y esto siempre lleva a una autodestrucción a largo plazo. Entonces, ¿por qué? Porque parte de una situación de debilidad. Y va a ser esa debilidad interna la que va a hacer que se autodestruya la persona. Esto puede ser al cabo de 1 año, al cabo de 5 años, al cabo de 10 años, pero esto es lo que va a ocurrir. Las cosas que permanecen son aquellas que vienen dadas por una expresión natural de amor. Y entonces, cuando hay una expresión natural de amor y el ego no está envuelto, eso tiene una solidez que puede aguantar cualquier embestida. Cuando uno fuerza o compra o manipula o hace chantaje para conseguir lo que quiere, la base de lo que está consiguiendo, la base de esa relación, la base de esa unión, parte de una falsedad, de algo no verdadero. Y por lo tanto, en cuanto haya una pequeña embestida, en cuanto haya una pequeña dificultad, eso va a colapsar. ¿Vale? Bueno, espero... siempre se puede aprender de las situaciones, por muy dramáticas que sean, y siempre podemos aplicar lo que vemos a nuestra vida. Entonces, en general, cuando utilizamos la fuerza, y esto te invito a que lo plantees antes de utilizar la fuerza, antes cuando tengas un deseo por algo, observa de dónde viene el deseo, y antes de utilizar la fuerza, plantéatelo. ¿Por qué? Porque esto, al final, las consecuencias que tienen es la autodestrucción o el dolor personal por esto que se ha generado. ¿Vale? Bueno, espero que te haya gustado y, como siempre, los comentarios que tengas, pues con mucho gusto los puedes dejar debajo. Gracias.